Buena jornada, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. No sé por qué, yo siempre les cuento temprano que nuestro equipo junta novedades, informaciones, cada uno aporta datos, trae imágenes con el teléfono del recorrido que hacen por Caracas hasta llegar a nuestro espacio de trabajo. No sé por qué hoy lo que he escuchado de manera continua, insistente, es Magallanes rodó. Magallanes rodó, Magallanes rodó. No sé si es porque Emi, nuestra directora, está trabajando en ese espacio hasta hoy. El lunes regresa nuestro director habitual. No sé si es porque soy magallanera, pero no quiero mencionar nada de los Leones del Caracas. ¿Sí? Aquí todos están encorsetados hablando justamente de lo que pasaba ayer en una noche de pelota, un evento deportivo que sigue todo Venezuela. Esta es una realidad. Así vamos a empezar este día. Y lo vamos a hacer con ánimo y es viernes y nos vamos a preparar para toda una época bien bonita que se viene. Ya en Venezuela se han encendido las luces de la Navidad y se preparan espacios de trabajo, espacios de producción, terminando este año 2019 nada de balances, sino que como el balance se va haciendo en el día a día, se busca ganar la guerra económica en el día a día, se busca dejar atrás lo malo de cada jornada. Así nos vamos levantando, así que el balance como que se hace sobre el mismo día y sobre el mismo momento en el cual se van dando las cosas. En Bolivia hay una situación completamente distinta. No hay paz como hay acá en las calles de Venezuela. En Bolivia, tras el golpe de Estado, se están vulnerando los derechos humanos de ciudadanos que protestan en ciudades del país. Preguntamos, Naciones Unidas, a través de su enviado especial, ¿podrá hacer algo? Allí el primer interrogante para debatir en redes sociales. Me corro un poquito más para que lo vean. Y luego, respecto a Chile, tenemos que decir que se extiende el paro nacional contra el FMI y en exigencia de un proceso constituyente. Preguntamos, ¿Piñera seguirá negando la solución que le exigen desde las calles? Vamos a empezar. Continúa la tensión en Bolivia por el golpe de Estado en marcha. La movilización de miles de bolivianos se incrementa para rechazar la implementación de una nueva fase golpista, con el uso de la represión contra el pueblo boliviano. Luego del nombramiento de un nuevo mando militar por parte de la autoproclamada Yanín Áñez, comunidades indígenas y campesinas son objeto de persecución y enfrentamientos al mantenerse en las calles exigiendo la restitución del legítimo presidente Evo Morales. Vamos a movernos del alto. De la ciudad de La Paz nos vamos a movernos los 20 provincias. No nos puede hacer esto la policía, ni militares nos pueden disparar a nuestros hijos, a nuestros padres, nos pueden disparar así por así con el gas lacrimógeno. Las fuerzas militares han puesto en marcha un plan represivo, sumado a los señalamientos racistas de sectores de la oposición con la supuesta excusa de restablecer el orden público. Pese a ello, el Instituto de Investigaciones Forenses publicó un reporte donde se registra al menos 7 fallecidos por arma de fuego durante la brutal represión a indígenas. Por su parte, parlamentarios, en su mayoría del Movimiento al Socialismo, eligieron una nueva directiva según normativa constitucional, donde resultó electo Sergio Choque como presidente de la Cámara de Diputados. El líder de la bancada mayorista del MAS, Sergio Choque, en sus primeras declaraciones repudió la represión policial contra el pueblo movilizado. Al tiempo, la asambleísta por la provincia de Bacadíes, Claribel Sandoval, denunció el asedio y secuestro por parte de sectores políticos golpistas en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Departamental. Quiero en esta oportunidad denunciar ante el pueblo veniano, ante Bolivia y la comunidad internacional, que 18 asambleístas más un aproximado de 20 funcionarios estamos siendo víctimas de secuestro aquí en la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, después de haber ejercido nuestro derecho de elegir democráticamente un nuevo gobernador ante la renuncia del gobernador Alex Ferrier. Esta mañana en Agenda Abierta profundizaremos en esta nueva fase del golpe de Estado que implica la utilización de persecución selectiva como medida de dislocar la reacción del pueblo boliviano en su derecho de exigir respeto político. Cuartopoder.es dice golpe en Bolivia, el zorro cuidando las gallinas. Así de claro.
A lo largo de las últimas 48 horas se han dado a conocer 3 informes que cuestionan en profundidad y en detalle el papel de la OEA en este golpe de Estado en curso en Bolivia. Los 3 informes hechos por CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el Center for Economic and Policy Research y el hecho por Walter Mevan de la Universidad de Michigan, coinciden en que la OEA no aportó prueba alguna de que se cometiera fraude en Bolivia. Además, voy a mostrarles Radio Nuevitas, Nicaragua, Países del ALBA emiten declaración de condena al golpe en Bolivia y reiteraron su compromiso irrestricto con la unidad latinoamericana y caribeña, condenaron la ruptura del orden constitucional en Bolivia y denunciaron la persecución y la violencia desproporcionada a la que son sometidos ministros y otros funcionarios del gobierno de puesto. Además, voy a mostrarles también otro portal a esta hora, hablando justamente sobre lo que ocurre en Bolivia. República de Perú, expresidente de Colombia lamentó que Latinoamérica se esté llenando de Guaidós. Están hablando del expresidente de Colombia, exsecretario de UNASUR, Ernesto Samper. Dijo ayer que en Bolivia hubo un golpe de Estado y lamentó que Latinoamérica se esté llenando de Guaidós. Explicó que cuando la policía se repliega a los cuarteles, a pesar de que hay manifestaciones en las calles y las Fuerzas Armadas declaren su neutralidad, sencillamente le quitan el respaldo como fuerza pública al presidente. Además de esto, vamos a ver lo siguiente. El Tiempo piden que no se permita a Evo Morales hablar de política mientras está asilado. Un asilado político no puede hacer declaraciones políticas, lo dijo Carlos Diego de Mesa Gisbert, quien pidió al presidente López Obrador que en el caso de Evo cumpla los requisitos del asilo que son fundamentales y sagrados. Dijo que es inaceptable que el gobierno de México no respete ese concepto. Allí entonces las pautas, sí, así como lo está oyendo. De lado y lado lo que va ocurriendo. Voy de inmediato con Alejandro Kirk, ya me está esperando. Sigue la tensión en Bolivia, así que hasta ahora también hay que ver qué hacen los grupos antidemocráticos y qué hace la resistencia boliviana. Alejandro, bienvenido, buen día. Hola Marcela, buen día. Este viernes amanece aquí en La Paz con la incertidumbre del acuerdo que se gestó anoche en el Parlamento, por el cual fueron elegidos los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado con acuerdo unánime de todo el Parlamento, es decir, los 2/3 que compone el movimiento al socialismo y la oposición al presidente Evo Morales, la derecha golpista que apoya a esta autoproclamada presidenta Yanine Áñez. Este acuerdo prevé la realización de elecciones en un plazo breve, es decir, de acuerdo a la Constitución tendría que ser este año y de facto está hay muchas dudas. Mi compañero Freddy, el corresponsal acá, podría explicarlo mucho mejor, pero básicamente en los hechos se reconoce el gobierno de facto de alguna manera para que se organicen elecciones de acuerdo al cronograma constitucional, pero quizás se elimina esta proscripción que pretendían hacer del movimiento al socialismo para evitar que gane estas elecciones. Estas son las elecciones que había convocado, por cierto, el propio presidente Evo Morales. Entonces hay una incerteza jurídica y legal allí que el propósito es evitar la violencia, es decir, reducir estas violaciones a los derechos humanos, evitar la persecución selectiva de la que tú hablabas y permitir que se reorganicen, se reagrupen los movimientos sociales. A la vez, los movimientos sociales son muy fuertes, han estado ejerciendo esta presión que posiblemente sea el origen de este acuerdo. Es decir, en todo el país se ha movilizado la población, amenazan con venir a La Paz, están marchando, están bloqueando carreteras en todo el país. La Paz está sitiada en cuanto a carreteras que no pueden entrar los camiones de abastecimiento de alimentos si no entra el combustible, solo a la ciudad de La Paz. Es decir, hay un movimiento tan organizado que ha ejercido una presión que no ha cesado con los días y probablemente eso hizo reflexionar también a la gente, a los golpistas. El hecho concreto, hoy en la radio, por ejemplo, criticaban o se burlaban de que el embajador cubano se había reunido con el canciller del gobierno autoproclamado. Pero aquí hay el problema de que Cuba tiene muchos médicos aquí, están acusando a esos médicos de ser agentes del
de un proceso ideológico revolucionario antidemocrático. Entonces, es una situación muy delicada la que se está viviendo y es posible que hoy, y eso es lo que no sabemos, hoy están convocados nuevamente, ayer hubo un cabildo en el centro de La Paz y ese cabildo llamó a reforzar la lucha contra el golpe y la lucha contra la oligarquía. Fue un acuerdo establecido allí en esta democracia popular de calle. Y en el Alto, que es la ciudad vecina aquí, donde es un bastión del masismo, es decir, de los partidarios de Evo Morales, están en disposición de lucha, hay más bloqueos de los que habían antes y por tanto resta ver hoy si estas movilizaciones, si van a aceptar este acuerdo, si se va a desmovilizar la población a la espera de estas elecciones, que se reorganice el movimiento popular para vencer en esas elecciones, o si va a continuar esta ola represiva, violenta que tú relatabas, que nosotros hemos tenido el privilegio de compartir con las víctimas, un privilegio triste pero necesario de compartir con las víctimas, sobre todo las mujeres que están luchando en los barrios populares y que se quejan de toda esta tremenda ola represiva que se les ha venido encima, Marcela. Muchas gracias por la información. Voy de inmediato a agregar desde aquí otras informaciones gráficas para ir teniendo un panorama mucho más completo. Fíjense que está denunciando Bolivia ante el mundo. Sergio Choque, presidente recién electo de la Cámara de Diputados, dijo: se están vulnerando los derechos fundamentales, el derecho a la libre expresión, a la vida y educación, derechos que han sido vulnerados por este golpe en complicidad con la policía y las Fuerzas Armadas. Luego, si revisamos un poco más de este plan de Estados Unidos, en su fase consumada vemos que las acciones de comités cívicos para derrocar al presidente Evo Morales se pusieron en marcha, se impuso un gobierno paralelo con la autoproclamación de Áñez, se buscó fragmentar instituciones armadas, se iniciaron operaciones encubiertas de persecución y asedio de opositores y se ocuparon instituciones públicas. Cuando hablamos además de que hay una manipulación informativa, hay acciones mediáticas que incluyen usar las redes sociales desde esta forma. No se habla de golpe. Control de medios estatales, el factor Iglesia con la acusación contra Evo Morales, fake news manipulando esta información contra los dirigentes indígenas, se justifica la ruptura de la Constitución, de la democracia y se acepta la agresión contra hordas masistas. Capítulo aparte la agresión que sufren periodistas internacionales y que ya está siendo denunciado y están tomando desde las embajadas respectivas las acciones de presentación contra el gobierno autoproclamado de Bolivia. Lucas Castiglioni me acompaña, profesor y licenciado en Relaciones Internacionales, es un especialista en integración regional, así que vamos a abrir el espacio de debate con él. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias a ti. Hablemos justamente de lo que está pasando ya con los colegas, los compañeros de prensa, que le dan una visibilidad distinta justamente a las acciones de este gobierno autoproclamado en Bolivia. Lo que está sucediendo con los trabajadores y trabajadores de medios de comunicación nos pintan a la clara que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado tradicional, pero de lo que hemos sufrido en toda nuestra historia de América Latina, y que el aval internacional y el apoyo de los Estados Unidos nos muestran cómo, por ejemplo, no solamente la represión, el carácter racista y revanchista, en la búsqueda de proscripción del MAS, se ve hasta en los pilares de la democracia, hasta en términos liberales, que es la libertad de expresión. Por ejemplo, el caso en Argentina, los medios, incluso con diferentes intereses o diferentes visiones ideológicas, están siendo víctimas de la represión y de la censura por parte de este gobierno golpista. La ministra de Comunicación de la autoproclamada Áñez ayer indicaba sobre el tratamiento a periodistas internacionales, indicaba que o dan la información, que es la que ese grupo de trabajo quiere, o pueden ser acusados estos colegas de sedición, con todo lo que implica en este momento de un golpe de Estado en Bolivia.
Sí, es exactamente el carácter del golpe de Estado en busca de una censura, y por eso es muy importante el trabajo que hacen los medios de comunicación, como también todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, porque se está combatiendo un golpe de Estado, y la información es una de las herramientas que tenemos todos los latinoamericanos para poder apoyar y defender esta resistencia que se está haciendo al golpe de Estado. Insisto, nos está mostrando los rasgos principales que han tenido una constante en la historia de los golpes de Estado en América Latina. Y eso hay que remarcarlo una y otra vez. Quiero preguntarte, por favor, recién aludías al rol de Estados Unidos en este golpe de Estado. Quiero conocer tu opinión sobre ese punto, por favor. Bueno, la historia de nuestro continente, y la historia reciente, nos muestran cómo los Estados Unidos, no solo a través de su gobierno temporario, lo que podemos ver en las administraciones, en este caso encabezada por Donald Trump, sino también el gobierno permanente, han tenido diferentes instrumentos para intervenir en las políticas, en la economía y en la sociedad de los pueblos de nuestra región. Y han construido sus propias herramientas. La OEA es quizás una de las herramientas más importantes para la intromisión en las políticas internas, y en el caso de Bolivia, la intromisión de la OEA antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y ya una vez consumado el golpe de Estado, es evidente. Lo que está saliendo es a avalar este golpe y tratar de legitimar este gobierno ilegítimo, y buscando a través de estas instituciones el apoyo a nivel internacional. Pero también tenemos diferentes organismos que intervienen en la vida, pero insisto, en la historia de nuestra región, no solamente de forma directa a través de las embajadas, sino a través de organismos internacionales o directamente de forma más solapada. Ahí tenemos todo lo que es el carácter lobista que hacen desde los Estados Unidos. El presidente Evo Morales está hablando con un medio argentino en este momento y está diciendo en un programa de radio de El Destape, está diciendo hay muertos y no comunican casi nada, no informan de las agresiones a los movimientos sociales. Hablemos también, por favor, de este blindaje mediático y lo que puede generar justamente a largo plazo como consecuencia, ¿no? Claro, bueno, eso que se está marcando, insistimos, los que tratamos de estudiar y tratamos de estudiar la realidad latinoamericana, y nos estamos volcando más en los medios alternativos, como es el caso de Telesur, e insisto, el trabajo militante que hacen las trabajadoras y trabajadores de prensa, más no solamente a través de la censura, sino directamente de la mentira. Lo que en pocos medios se ha difundido, la cantidad de muertos, y muchas veces se los coloca con nombres como enfrentamientos o directamente conflictos en las calles. Hemos visto acá, quizás en los medios más de comunicación o medios de desinformación más de derecha, diciendo la crisis institucional en Bolivia ha dejado ha dejado tanta cantidad de heridos, desconociendo el carácter golpista y el rol que tienen principalmente las fuerzas represivas del Estado en Bolivia. Entonces es muy importante lo que se está haciendo desde los medios alternativos y los trabajadores y trabajadoras de prensa. De la trascendencia de la frase de Vladimir Putin diciendo no hay gobierno en Bolivia, ¿qué implica esto justamente en el tablero geopolítico mundial? Bueno, el carácter del golpe de Estado en Bolivia tiene rasgos propios. Todos los cambios que ha producido el gobierno de Evo Morales y del MAS ha generado
ha cuestionado privilegios de una élite gobernante, pero también se inserta en una dinámica regional que está siendo combatida por el imperialismo y en su el papel de Estado gendarme de los Estados Unidos. Por eso me parece importante situar la vinculación que se está haciendo en estos días sobre la legitimidad o no de este golpe de Estado. En ese sentido, tanto Rusia como también China, me parece importante, no son actores menores, pero remarcar el carácter ilegítimo o no reconocer en principio al gobierno autoproclamado y después ver cuáles son las salidas, pero la intención del golpe de Estado de los golpistas con los Estados Unidos es proscribir al MAS y principalmente impedir que Evo Morales se presente a elecciones. Y ahí aparece entonces como rol fundamental, garante de democracia, el rol de los movimientos sociales. Sí, la articulación de los movimientos sociales es una característica propia de América Latina y que tenemos muchísimos aprendizajes y evidencias que nos han demostrado grandes victorias en la historia reciente. Y la articulación de estos movimientos, como también a nivel tanto dentro del Estado plurinacional, pero también la búsqueda de solidaridad y articulación de movimientos sociales, campesinos, de trabajadores a nivel continental, para pensar también qué integración regional de los pueblos necesitamos, es un elemento fundamental para frenar este golpe de Estado. Pensar una integración alternativa que repudie a este golpe de Estado, como lo hizo el ALBA, me parece muy importante, y en ese sentido destacar lo que se ha hecho con los gobiernos conservadores, de derecha, neoliberales, por ejemplo, tomando de referencia al gobierno de Macri en Argentina, que ha sido deslegitimar y prácticamente destruir el proceso de la UNASUR. En ese sentido, me parece importante destacar todos estos procesos para encuadrar el golpe de Estado. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Buena jornada. En Bolivia, tras el golpe de Estado, se están vulnerando derechos fundamentales de ciudadanos que protestan en ciudades del país. Preguntamos, ¿ONU a través de su enviado especial podrá hacer algo? Esta pregunta la pusimos en Twitter y ustedes respondieron sí 14%, no 52%. ONU caduca como un organismo vetusto 19% y Trump genocida 14%. Nivel de participaciones, ya lo vamos a chequear. Aquí estábamos recién empezando los 21 votos, así que en verdad es muy poquito lo que levantamos allí en la información gráfica. Déjenme ver hasta ahora el nivel de participaciones y cómo se ha ido moviendo también esto. A ver, agenda abierta, estamos en Twitter, estamos también en Instagram, ténganlo claro por si nos buscan en la otra red social. Vamos a tener aquí la posibilidad de toda la jornada participar justamente e ir sumando voluntades, adhesiones y chequear lo que está pasando. Al terminar el programa voy a ver la cantidad de votos para ir actualizando ese número, ¿sí? Luego, tengo un tuit, nuestra producción nos dice, ya en este momento hay un tuit de Evo Morales felicitando la unidad de la bancada del MAS que eligió a hermano salteño Sergio Choque y Eva Copa para presidir, diputados y Senado. Justo homenaje al valeroso pueblo del Alto que denuncia el golpe y defiende la democracia junto a organizaciones sociales de mi querida Bolivia. Allí lo tienen también, 2:48 de la mañana, o sea que fue en la madrugada de este día. Vamos cerrando el tema de Bolivia. Cada 15 de noviembre hay una conmemoración que me parece bien importante, sobre todo entrando en una temporada navideña donde el consumo se mueve en todos los países que tienen tradición católica, es una realidad. Se mueve y no solo en alimentos, no solo en calzado, en ropa, sino también en consumo de bebidas alcohólicas. Así que aquí está un día como hoy, la importancia de lograr conciencia en las personas de todo el mundo acerca de esta conmemoración.
videíto y volvemos. El Día Mundial Sin Alcohol se creó para llamar la atención sobre una enfermedad que ha sido el azote de las últimas décadas del siglo XX y sigue afectando a millones de personas, el alcoholismo. El consumo excesivo de alcohol lleva consigo y está relacionado con un gran número de trastornos y enfermedades, entre los que podemos mencionar problemas de memoria, adicción y dependencia, tensión arterial alta, posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer, daño en la mucosa del aparato digestivo, problemas de alimentación, entre otras. Además, sumemos las consecuencias personales asociadas a ciertos tipos de enfermedades, violencia, problemas familiares, depresión, disminución de los reflejos, más probabilidad de sufrir accidentes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 2.5 millones de personas fallecen anualmente en todo el mundo por un consumo excesivo de alcohol. Un 55% de los adultos han consumido alcohol a lo largo de su vida, existiendo así 60 tipos de enfermedades causadas por el consumo de la sustancia. La edad promedio de inicio del consumo de alcohol es alarmante, a los 12 años. Paz, justicia social y constituyente son las exigencias del pueblo chileno, quien continúa movilizado a nivel nacional. En el marco del paro nacional, convocado por la Plataforma de la Unidad Social, los trabajadores decidieron acoger el llamado a prórroga del paro nacional que inició el 12 de noviembre, en respuesta a la inoperancia y oídos sordos del gobierno a las exigencias del pueblo, quienes denuncian la influencia de grupos económicos dentro del Estado, que obstaculizan desde los 90 una nueva Carta Magna que tenga como prioridad la protección de todos los ciudadanos frente al poder financiero y comercial de orden neoliberal, al tiempo que en todo el país, millones de personas continúan organizadas en cabildos abiertos y populares, donde se discuten y aportan los nuevos fundamentos de la nueva Constitución, ansiada por todos los sectores excluidos históricamente. Por su parte, organizaciones por los derechos humanos y movimientos sociales responsabilizan al ejército, carabineros y agentes policiales por el uso indiscriminado de la fuerza, que ha terminado con muertos, heridos, mutilados, mujeres y hombres violentados sexualmente, sin contar la violencia psicológica que significa vivir en un estado policial. Hoy, en Agenda Abierta, haremos seguimiento de este paro nacional que busca cambiar para siempre la historia constitucional de Chile. Piensa Chile dice, desde el Frente Amplio a la Unión Democrática Independiente, el Congreso logra histórico acuerdo para levantar una nueva constitución. Señalan, el oficialismo y la oposición pactaron un mecanismo con el cual se llegará a redactar una nueva Carta Magna. Pactaron, ese es el verbo que utiliza. 24 horas dice Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social. Aseguran que no van a participar en negociaciones para un proceso de convención constituyente. Habló una diputada comunista, Carmen Hertz. Dijo, es impresentable que hoy en Santiago, entre cuatro paredes, se esté determinando un plebiscito con una única opción, la llamada convención constituyente. Y además se está intentando, por parte de poderes fácticos, bajar el plebiscito municipal. Nosotros estamos por acatar lo que el pueblo está exigiendo en la calle. Además, vamos a ver, la cantautora Mon Laferte, tras recibir un premio como mejor álbum de música alternativa, denunciaba en un evento que fue reflejado en todo el mundo la crisis social y política que vive su país, y hablaba justamente de Chile. Mostramos este tuit a continuación, que ha tenido gran impacto en redes sociales en el momento en el cual ella hace la denuncia y habla de que en Chile se tortura, se abusa, se violan los derechos humanos. Como en ese acto Mon Laferte se abrió su abrigo y dejó sus senos al descubierto, y como estamos en territorio venezolano sujetos a una ley nacional que es Conatel y no podemos mostrar ese momento porque justamente es una imagen que no está permitida para menores de edad, no dejamos de resaltar la importancia del mensaje de que una niña tan joven y con una inmensa llegada en redes sociales hable y denuncie y use este espacio frente a todo el mundo para contar y exigir que en Chile cambien las cosas. Por eso es que estamos reseñando aquí este tuit y su discurso. Quiero darle las gracias primero a todo mi equipo de trabajo, que en verdad me siguen en todas las locuras.
Este fue un álbum que hicimos en una toma, literal en una toma. Nos metimos al estudio un grupo de locos, grabamos en cinta y dijimos, no vamos a editar nada. ¿Quién hace eso? Hay que estar mal de la cabeza para hacer eso. Omar Rodríguez fue el productor, muchas gracias a él y a cada uno de los que participó. Y a todo el equipo, a toda mi gente, a todas mis compañeras y mis compañeros por creer, por apoyar. Y principalmente al público, a la gente, a los fans que están ahí, que sin la gente no se podría hacer nada. Así que muchas gracias. Esto es para Chile y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es La Chinganera. Me dijo, por favor, léela, a raíz de lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. Huerca en rojo, voy con ese portal ahora. Chile, ni la clase política ni el gobierno entienden las razones de la movilización social antineoliberal que tienen frente a sus narices. Asamblea Constituyente es la palabra de los oprimidos, es el camino para un nuevo sistema de pensiones, sueldos dignos para terminar con el abuso de poder y la corrupción, con la brutal e hipócrita violación a los derechos humanos. Asamblea Constituyente, eso es lo que requieren los ciudadanos en las calles en Chile. Hasta aquí entonces hacemos una gran corrida por redes sociales hasta ahora, mirando las informaciones reflejadas justamente que tienen que ver con Chile. Piensa Prensa dice, General Mario Rosas tiene que renunciar ahora. Y quiero mostrarles este video para que vean cómo se golpea a la gente en Chile. No hay ningún riesgo de agresión hacia carabineros y sin embargo golpean sin justificación, dice este tuit, descontrolados. Allí el video que hasta ahora vamos reflejando. Déjenlo en pantalla completa, por favor. Y lo mostramos así, tal cual recibimos de la fuente, sin ningún tipo de audio, ni de musicalización, ni de manipulación, digamos, vía una máquina para sumarle otro tipo de audio que no corresponda al audio origen, como es más fácil de explicarles, ¿no? Cuando se graba un video está la posibilidad de sumarle audio o luego editarlo, donde ya ingresa justamente otra mano y modifica esas imágenes originales. En este caso no, tienen el video tal cual se recibe, así lo vamos mostrando. Telesur también va reflejando hasta ahora la cantidad de personas detenidas durante las protestas. De acuerdo con cifras de la Corte Suprema de Justicia, 11 de noviembre, fíjense este número, cuántas personas fueron sujetas a detención a nivel nacional. Voy a mostrarlo desde aquí. Vamos a llevar información gráfica justamente para ir mostrando la discriminación de las cifras de acuerdo a la región en la cual se encuentran. Ya están viendo a nuestro compañero de tareas en Nación Chilena, Leonel Retamal. Me voy con él y luego voy con los datos. Leonel, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás por allá? Aquí vamos despertando atentos a lo que ocurre en Latinoamérica, Bolivia, Chile, nuestro país, Argentina. En este momento quiero pedirte la información justamente en la capital chilena y en otras ciudades del país donde las manifestaciones contra Sebastián Piñera no cesan. Sí, bueno, hay este evento noticioso que se produjo durante la madrugada de este día viernes 15, en que todos los sectores políticos firmaron una propuesta para destrabar las movilizaciones. Esta propuesta consiste en varias de las demandas, recoge varias de las demandas de los movimientos sociales y estamos atentos durante el día cuál va a ser la respuesta que van a arrojar estos movimientos, puesto que hay convocatorias ya para el día de hoy en Plaza Italia a las 5 de la tarde, de organizaciones sociales durante la mañana. La agitación sigue. Bueno, la propuesta que emanó de estas conversaciones en el Congreso durante la madrugada recoge, por un lado,
la solicitud de un plebiscito para iniciar el proceso constituyente. Y luego se proponen ahí dos ideas. Una, la propuesta de la derecha, que es llamada una convención constituyente para llevar adelante una propuesta 50-50, 50% parlamentarios y 50% electos por la ciudadanía. Y la otra propuesta es 100% de elección de la ciudadanía, que sin embargo tiene otro nombre, pero que responde a la idea de la Asamblea Constituyente. Ahí hay un debate de por qué se le cambió el nombre y bueno, las consecuencias que va a tener esto entre la ciudadanía. Las principales dudas que arroja el acuerdo suscrito ayer tienen que ver con qué ocurrirá con algo que ustedes ya mencionaban en la nota de comienzo, qué pasará con los cabildos. Esta organización, autoorganización que se estaba dando desde los distintos territorios del país y cómo los debates pueden llevarse hacia el proceso constituyente. ¿Qué pasará con la responsabilidad política de Piñera también? Recordemos que una de las demandas importantes era la renuncia de Sebastián Piñera y bueno, vamos a ver cómo sigue esa demanda en las calles. También el tema de derechos humanos que tú mencionabas, hay muchos casos abiertos, más de 300 denuncias solamente de parte del INDH, además de otras centenares de denuncias ante la justicia de parte de otras organizaciones por la violación de derechos humanos, por mujeres violadas, por golpes, heridas de balines, en fin. Es muy profusa la denuncia que se ha hecho y muy elevada el nivel de indignación contra la violación de derechos humanos que hemos visto en estos 4 semanas, ya 29 días de movilización ininterrumpida en Chile. Y el tema fundamental también, junto con la nueva Constitución, es qué pasará con la agenda de modificaciones sociales que ataque, que ponga coto al abuso, al modelo neoliberal, qué pasará con las pensiones, con la salud, con la educación, todo un programa y una agenda intensa de debate que se va a seguir dando aquí, de aquí en adelante, en este proceso constituyente que ya al parecer comienza, hay que ver cómo lo van a tomar los movimientos, pero el plebiscito está propuesto para el año 2020, para abril, en que se defina cómo comienza este proceso de aquí en adelante y ya para octubre del año 2020 sería la elección de los delegados constituyentistas para comenzar algo histórico sin duda que hay que resaltar. Nunca en Chile se ha dado un proceso como este en que se le pregunte a la gente si quieren una nueva constitución y luego se dé la posibilidad a que participen de la redacción. Así que bueno, un momento bien importante lo que se está viviendo en este momento en el país y hay que ver cómo lo toma la calle y quiénes han sido los que marcaron la pauta y los que posibilitaron todo este momento que se está viviendo en Chile. Marcela. Muchas gracias, Leonel. Voy a mostrar cifras que las había prometido antes de tenerte con nosotros. Fíjense, 11 de noviembre, 26.126 personas habían sido sujetas a un control de detención a nivel nacional en Chile, 8.664 de ellas en la región metropolitana, 1.396 se mantuvieron en prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público, 4,2% del total de los arrestos, es decir, 1.108 fueron declarados como ilegales por los tribunales. El Ministerio Público hizo entrega de 1.716 peticiones de prisión preventiva a nivel nacional, aunque concedieron 1.396. El 81,3% de las peticiones hechas por la Fiscalía durante el periodo del 18 de octubre al 11 de noviembre. Ahí entonces vamos chequeando también estas cifras y sobre todo el clamor en las calles justamente ante esta decisión que han asumido autoridades de gobierno en Chile, diciendo, señores, eso no es lo que pedimos, estamos hablando de una constituyente. En Chile hemos preguntado, lo estamos haciendo en Twitter, preguntamos, ¿se extiende paro nacional contra medidas fondomonetaristas y en exigencia de un proceso constituyente? ¿Presidente Piñera seguirá negando la solución que le exigen desde las calles? Y luego hubiese agregado inclusive otra cuestión, ¿por qué? Sí, 34%. No tiene opción, 11%. Pueblo vencerá, 48%. Piñera es igual a Trump, 7%. Hay 152 votos. Hace rato ya, esto era a las 7:55 am. Y todavía hay 22 horas para seguir participando en red social Twitter y respondiendo el interrogante. Sobre esto vamos generando debates
Y luego, sobre los hechos, vamos viendo también cómo trabajar en nuestra agenda abierta a esos debates, cuáles son los invitados adecuados, de qué manera vamos a mostrar ese debate para que sea más rico, para que sea más fructífero. Me preparo a ir a la pausa rápida, ya vuelvo con otros temas, asuntos económicos, asuntos deportivos y hechos noticiosos de otros ámbitos de la política internacional que se generan en nuestros pueblos. Aquí los espero. Temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. La presentación entonces, economía en el aire de Telesur. Países integrantes del foro BRICS, compuestos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, firmaron acuerdos en el marco de la 10ª cumbre que se hizo en Brasilia. Allí buscaron afianzar cooperación entre estados soberanos. Vamos a ver un resumen. Los países miembros del BRICS, mediante la Declaración de Brasilia, compuesta por 73 puntos, se comprometieron a prestar su apoyo para superar desafíos que enfrenta actualmente el multilateralismo y para preservar el papel central de las Naciones Unidas en asuntos internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, de India, Narendra Modi, de China, Xi Jinping, de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Brasil, Jair Bolsonaro, consideraron imperativo que las organizaciones internacionales estén plenamente dirigidas por los Estados miembros y que promuevan los intereses de todos. Los países firmantes expresaron su preocupación por la posibilidad de una carrera de armamentos en el estado ultraterrestre. También, el bloque BRICS destacó la importancia de un entorno abierto, seguro, pacífico, estable, accesible y no discriminatorio para las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, el Consejo Empresarial de los BRICS presentó recomendaciones a los líderes del grupo para que lleven acciones para mejorar el ambiente de negocios. Entre las propuestas figuran promover la conectividad en áreas remotas, intercambiar experiencias en biotecnología, armonizar regulaciones sanitarias y fitosanitarias, apoyar proyectos de infraestructura o mejorar negocios en la economía verde a través de la gestión de residuos. Vamos a decir además que el viceministro de Finanzas ruso, Vladimir Kolychev, informó que el Fondo de Bienestar Nacional de Rusia planea disminuir el peso del dólar estadounidense el próximo año. El diplomático dijo que estudian otras monedas caso yuan chino. Por su parte, el primer ministro Dmitry Medvedev atribuyó el plan a la política económica agresiva y a menudo desatinada de Washington. El Fondo de Bienestar Nacional, que hace parte de un mecanismo de pensiones a largo plazo, tiene hoy un capital de 7,9 millones de rublos, más de 124 mil millones de dólares. Un fondo que se forma con los excedentes de los ingresos obtenidos por exportaciones de gas, de petróleo y derivados. Emiratos Árabes Unidos y Egipto consolidan relaciones durante una visita que hace Abdel Fattah al-Sisi a Abu Dhabi. Al-Sisi ya a esta hora se reunió con el príncipe heredero, el jeque Mohammed bin Salman, quien a través de un tuit informó que Emiratos Árabes Unidos y Egipto lanzaron una plataforma de inversión estratégica conjunta. El monto, la friolera de inversión, 20 mil millones de dólares. Además del fondo, ambos líderes han sido partícipes de la firma de acuerdos y memorándums de entendimiento dirigidos a promover las asociaciones bilaterales y a la apertura de nuevos horizontes para desarrollar acciones
en distintos sectores. ¿Qué es lo que hacen cada vez que firman acuerdos? ¿Por qué los países firman acuerdos? Porque mueven la rueda económica, porque buscan abrir justamente en momentos álgidos de sus economías espacios donde la productividad, los ingresos al fisco lleguen. Esto es importante de tener en cuenta. ¿Por qué estos momentos se reflejan en las noticias del mundo? Bueno, porque van buscando justamente nuevos espacios de crecimiento. Así las cosas, entonces nos preparamos a otro segmento, en este caso el deportivo, nuestra agenda abierta. Segmento deportivo, vamos a iniciar con las noticias. En este caso, como no me siguen desde acá, síganme desde acá poniéndome las noticias para narrarlas, por favor. Segmento deportivo hasta ahora, vamos a sumar la información. Allí lo tienen, vamos a hablar de fútbol, ahora sí lo veo entonces. Ponchamos las imágenes completicas, Miami. Fútbol sub-17, en donde Brasil, justamente, allí la imagen, donde Brasil, decía, va de nuevo ocupando un espacio. Sub-17, donde Brasil jugó frente a Francia. Un festival de emociones, dice la gente de nuestra sección deportiva, de nuestra redacción deportiva en Telesur. ¿Por qué? Por una extraordinaria remontada que protagonizó el seleccionado brasileño durante la segunda mitad de este encuentro. Los franceses finalizaron la primera mitad con victoria parcial, 2-0 iban ganando. Goles de Arnaud Calimuendo y de Natanael Mbuku. Sin embargo, los brasileños se fueron con todo y al minuto 62 por Caio Jorge lograron un supergol. Y al 76, Fonseca de Sousa, se llama Gabriel, igualó las acciones y ponía contra la espada de la pared una vez que terminaba el encuentro, y a un minuto de cumplirse los 90 reglamentarios, Lázaro Vinicius puso el tercero y explotó la canariña, señores. Es un sub-17 que además siempre sirve de vidriera, de exposición, justamente de aquí salen los grandes nombres que luego van a la selección mayor de Brasil. Así que están con todo, aprovechan el envión anímico frente a un partido decisivo que será frente a los mexicanos. Van a buscar aprovechar este momento mágico a ver qué resultado logran después. Cambio, me voy a los amistosos internacionales, selección sudamericana también en este caso, Ecuador derrotando con facilidad 3-0 a Trinidad y Tobago. En Manabí lograron resarcirse un poco de la derrota que sufrieron el mes pasado ante Argentina en suelo español. Ener Valencia sirvió de gran apoyo, marcando doblete ante los caribeños, incluyendo un gol desde el punto penal. A ver si lo veo. Este es el primero, maravilloso. Mira el toque y cómo la acomodó después. Ahí cambia la cámara, fíjate. Un toquecito, la tajada y después ya no se pudo hacer nada. El joven volante Alan Franco inauguró la pizarra, minuto 29, antes de ceder el protagonismo a Valencia para que este fuese quien diera las cifras definitivas y sellara la goleada. Cambiamos, Roger Federer jugó con Novak Djokovic, lo eliminó en el ATP World Tours Finals. Federer, número 1 del ranking mundial, mostró un grandioso juego al que nos tiene acostumbrados, muy ofensivo ante su similar británico, quien intentó recuperarse pero no consiguió acertar respuestas, y el suizo lo logró con parciales de 6-4, 6-3 en 1 hora y 13 minutos, que le dio su boleto a las semifinales. Federer ha alcanzado las semifinales en 11 de los eventos disputados, además de ganar 4 títulos, 2 de ellos de Grand Slam y otros 2 categoría Masters 1000. No me quiero ir sin volver a otras informaciones, porque tenemos otro capítulo también muy importante en Medio Oriente. Felicitaciones, Roger. Allí el aplauso. ¿Cambiamos? Vamos a ver. Siria. Ahí me estoy refiriendo. Vamos a mostrar este portal que a esta hora justamente nos lleva a lo que está ocurriendo. El gobierno de Damasco condena ante ONU que Estados Unidos haga un robo a mano armada del petróleo de Siria. Están viendo a Bashar al-Jafari en la foto, condenando en una reunión ante Naciones Unidas, reunión que se dio el jueves,
el robo del oro negro sirio por Washington, un hecho que el organismo internacional, aludiendo a ONU, ignora deliberadamente. El diplomático sirio fustigó la ilegal presencia militar de Estados Unidos en Siria, así como el apoyo brindado por el gobierno estadounidense y sus aliados a las agrupaciones armadas que están en suelo sirio. Ahora están viendo el portal Agencia Árabe Siria de Noticias, SANA, reseñando justamente este espacio, cuando en Naciones Unidas Al-Jafari dice: el Estado sirio tiene el deber de liberar a los civiles en Idlib de los terroristas que los usan como escudos humanos. Hay una situación muy complicada aquí. Hay otra información, sigo reseñando justamente esta movida que hago por portales acerca de los hechos en Siria. Fíjense, en este caso está en inglés y allí es donde lo que está pasando también, el ministro de Defensa iraquí va sumando lo suyo. Si se lo llevan a pantalla completa, podemos ir a ver la transcripción, justamente para tener idea de lo que está diciendo aquí este portal. Naya al-Shamari dice que un tercero está detrás de disparar contra los manifestantes iraquíes, ya que los botes de humo usados para matar a los manifestantes no son del tipo que importa el gobierno de Bagdad. Jornada de jueves, así entonces han estado dando por falso, esto es importante porque no tienen evidencia en mano de estas acusaciones que hacen contra este gobierno. Amnistía Internacional fue quien habló de la profunda preocupación de estos mortíferos botes contra manifestantes civiles. El gobierno ha dejado muy claro su postura diciendo: no son los que usamos, no estamos detrás de esta acción. Y me voy a Xinhua también, diciendo Xi Jinping, hablando de esta tarea más apremiante de Hong Kong, de poner fin a la violencia y al caos y restablecer el orden. Xi Jinping dijo: el gobierno chino tiene la inquebrantable determinación de proteger soberanía, seguridad y los intereses de desarrollo nacionales. Así que allí la postura oficial del gobierno chino sobre los hechos en Hong Kong. Hasta luego entonces, hasta aquí nuestra agenda abierta. Gracias por acompañarnos.